qué significa este milagro de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Es bueno recordar que esta liturgia es muy antigua en la Iglesia. Desde el siglo V se inscribe en los libros litúrgicos de la Iglesia Oriental y desde 1254 aproximadamente está en los libros de la liturgia latina. La Iglesia ha querido presentarnos, proponernos esta celebración porque es una invitación a, primero, clarificar, profundizar nuestra idea, la imagen que tenemos de Jesús. De pronto muchos nos hemos preguntado quién es Jesús, de dónde viene Jesús, cuál es la tarea de Jesús. Pero a su vez, quienes como los apóstoles estaban con él en su vida ministerial, no habían sido capaces de entenderlo, de conocerlo en profundidad. Y cuando Jesús días antes les había hecho el anuncio de la pasión, ellos estaban escandalizados. Querían de alguna manera dejarlo solo. Por eso Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan para que con él subieran a lo alto de la montaña. Allí su rostro resplandece, sus vestiduras se vuelven blancos como la nieve. Hay unos personajes que lo acompañan, Moisés y Elías, y una voz que habla desde el cielo. Detengámonos en estos signos que nos describe hoy el evangelista Mateo. En primer lugar, hay que decir que para Mateo, que escribe a un grupo de judíos convertidos, para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés que sube siempre a lo alto de la montaña. Así como Moisés sube a lo alto de la montaña, al Sinaí, al monte Horeb y demás, para tener una experiencia de encuentro con el Señor, o para enseñar desde allí al pueblo de Israel. Y cuando Moisés baja de esa experiencia, repito, de encuentro personal con el Señor, dice el libro del Éxodo que el rostro de Moisés resplandecía, brillaba, al punto tal que le tenían que cubrirlo con un velo. Si hacemos un poco la comparación con lo que acabamos de escuchar, Jesús, cuando va a tener, al menos en el Evangelio de Mateo, momentos importantes, sube a la montaña. El famoso discurso de la montaña, ¿cuál es? El de las bienaventuranzas desde lo alto de la montaña. Es el nuevo Moisés que nos regala desde allí un testamento de vida, como unos nuevos mandamientos. Pero también sube al Calvario, al Gólgota, para desde allí hacer ofrenda de su vida. Pero también el Señor sube al monte Tabor. Y allí entonces los discípulos ven cómo Él se transforma, se transfigura. Y se escucha una voz: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Jesús es el nuevo Moisés. Como el antiguo
su rostro también resplandece y su vestidura se vuelve blanca como la nieve. Y hay un mensaje de fondo. Ese que ustedes creen no conocerme, que les creo confusión y duda, ese es el Hijo de Dios. En el lenguaje teológico, la transfiguración es una teofanía. ¿Una qué? Una teofanía, es decir, es una manifestación de la divinidad. En Jesús, el Padre del cielo se revela y nos dirá que ese también es Dios, que ese es su Hijo amado, que lo ha enviado para salvarnos y que lo ha enviado para que todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado, el Antiguo Testamento representado en Moisés y en Elías, es decir, la ley y los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento anunció, en ese Hijo amado tiene su cumplimiento. Ese es otro de la simbología del por qué estos personajes aparecen. Para que los discípulos pierdan el escándalo de la cruz y para que sin temor alguno sigan a aquel que más adelante, el centurión, cuando Jesús ya ha muerto en la cruz, ese centurión dirá, verdaderamente, termine conmigo la frase, voy a decir lo que dijo el centurión cuando murió Jesús, verdaderamente este hombre, ¿se dan cuenta? Hay una correlación muy bella, de tal manera de que ese que es descrito por el Padre desde la nube, con esa voz que dice que es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, toda la naturaleza después y toda la humanidad hasta nuestros tiempos lo reconocemos como el Hijo de Dios, el Salvador, el que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso los discípulos ya pierden el miedo y todos ellos, como su maestro, fueron capaces de beber el cáliz de la salvación, haciendo de su vida, como su maestro, una ofrenda. Están también los otros personajes, Pedro, Santiago y Juan. El grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos. Pedro siempre tomando la iniciativa cuando Jesús les preguntaba algo, cuando Jesús interpelaba algo, siempre Pedro era el primero en actuar. Y por eso toma la vocería para decirle a Jesús, qué bueno es estar aquí, qué bien es estar aquí. Permanezcamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Dice el texto que Pedro no sabía lo que decía, estaba en medio del estupor, de ese milagro majestuoso que estaba experimentando y que después, como lo escuchamos en la segunda carta, él lo pone por escrito para dar fe. Vimos y oímos esto. Qué bueno que nosotros también, cuando vengamos al templo, cuando tengamos la experiencia de estar ante Jesús, yo agradezco al Padre Guillermo todo el trabajo que ha venido haciendo en esta comunidad parroquial y haber con ustedes, comunidad, haber obtenido el nuevo sagrario. Es una maravilla, lindísimo. Qué bueno que cuando ustedes vengan a adorar a Jesús,
puedan decirle: Señor, qué bueno es estar aquí. Permanece en mí, no me dejes. Mane nobiscum Domini, quédate con nosotros, Señor. Es lo que de alguna manera también los Pedro, Santiago y Juan le están diciendo a Jesús: quédate con nosotros así, en tu esplendor de la divinidad. Quédate con nosotros porque te contemplamos y te adoramos así. Lo que ellos no sabían es que Jesús siempre se iba a quedar con ellos y que no iban a requerir esos signos extraordinarios, porque en el sacramento eucarístico Él ya estaba en medio de nosotros. La transfiguración ha de significar también el compromiso personal y comunitario de cambiar nuestras vidas. Si yo tengo experiencia de encuentro con Jesús y hago caso al Padre Celestial que nos habla desde la nube, tenemos que escucharlo. Por eso el texto dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Yo les haría una pregunta hoy. ¿Escuchamos a Jesús? Ese escuchar a Jesús es acoger su palabra y su mensaje y hacerlas vida en nuestras vidas. Dejémonos transfigurar hoy con Jesús. Transfigurémonos en Jesús. Y que esa transfiguración nos haga ser otros Cristos, como lo dirá más tardíamente San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pablo se transfiguró en otro Cristo. Estamos en esta comunidad parroquial del Santo Cura de Ars, cuya fiesta celebramos el viernes pasado. ¿Cómo no mirar en esta figura escuálida, sencilla, pequeña, esa imagen del hombre que se deja transformar por el Señor y que en la vivencia de su sacerdocio hace que esa transfiguración divina llegue a muchos? Muchos conocen la historia del Santo Cura de Ars. Lo mandan por allá a un pueblito lejano donde estuvo cerca de 40 años. Y lo mandaron porque aparentemente desde la misión humana, perdónenme la expresión, era brutico, estudiaba y nada aprendía. Y el obispo de la época lo manda por allá a un pueblo como quien dice: vaya, allá no hay gente. Y efectivamente no había gente. Pero desde que él llega empieza a transformarlo todo y a todos. Y desde una experiencia mística ante Jesús sacramentado se dejó transfigurar con él. Y la gente le decía: ¿usted por qué pasa horas y horas? ¿Y usted qué le dice al Santísimo, al Señor Eucaristía? Y el Santo Cura de Ars dice: yo no le digo nada, Él me mira y yo lo miro. Experiencia de contemplación, experiencia de transfiguración. Y en una parroquia donde no había fieles, al final eran cientos de miles los que solamente querían irlo a escuchar una catequesis o a confesarse con él. Al Santo Cura de Ars, que se dejó transfigurar por el amor a Cristo, le encomendamos todos los sacerdotes del mundo, todos los sacerdotes de nuestro Valle del Cauca, de nuestra Colombia y de tantos otros municipios y departamentos que nos siguen a través de la televisión. Encomendamos todos los párrocos, Él es el patrono de los párrocos, para que cada uno de los párrocos, Padre Guillermo, con el diácono Faustino, y todos los que aquí colaboran de manera particular, y otros, como en el caso del Padre Héctor Fabio en la parroquia de la Santísima Trinidad,
todos podamos también ayudar a que los fieles escuchen al Hijo de Dios, escuchen al amado del Padre, porque como hizo el santo cura de Ars, ayudando a muchos a escuchar a Jesús, hizo que ellos se transfiguraran, se convirtieran, renacieran a la vida en Dios. Continuemos pues esta celebración alabando al Dios del cielo y pidiéndole que el regalo que nos dé hoy sea el de permanecer con Él para transfigurarnos con Él. Amén.